Muy buenas noches. El magistrado Jorge Pretel, hasta hoy presidente de la Corte Constitucional, porque pidió una licencia de 30 días, designó al abogado Abelardo de la Estrella como su defensor. Es nuestro invitado. Al doctor de la Estrella. Bueno, maestro, la defensa del doctor Pretel se centra en dos puntos fundamentales. La solicitud de investigación que ha radicado ante la Comisión de Acusaciones el magistrado Mauricio González Cuervo, y de otra parte la denuncia por calumnia contra el abogado Víctor Pacheco para que traslademos este asunto de los rumores, de los chismes, de las consejas de pasillos al escenario judicial, que es donde corresponde, para ver si así el abogado Víctor Pacheco se ratifica y aporta pruebas de lo que ha señalado, o de lo que se supone que ha señalado según el dicho de algunos magistrados, y también para que se retracte si es necesario y no tiene las pruebas, o le cuente al país quién lo está impulsando para mancillar el nombre y el honor de Jorge Pretel. Entonces, esos son los dos frentes de trabajo que empezamos hoy. La denuncia contra Víctor Pacheco se instauró a las 10 de la mañana ante el despacho del señor Fiscal General de la Nación. Se le solicitó una asignación especial que esperamos nos concedan por la trascendencia e importancia del asunto, y a las 2:30 de la tarde, durante 4 horas, estuve en la ampliación de denuncia y ratificación de la denuncia del magistrado González Cuervo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Allí tuve la oportunidad, ejerciendo el derecho a la contradicción y a, por supuesto, la comisión respetando el debido proceso, estuve contrainterrogando al magistrado González, y me parece que fue una diligencia importantísima para que en este caso la Cámara sepa qué es lo que está pasando y cómo están las cosas. Pero, a ver, doctor Abelardo, por partes. Primero, usted presentó hoy ante la Fiscalía una denuncia por calumnia. Sí, señor. Contra el señor doctor Ochoa. Pacheco, perdón. Usted, para presentar una denuncia, debe tener pruebas de que eso fue así, ¿o no? No, lo que ocurre es que la denuncia es fundamentalmente por calumnia. Sí, pero perdón. ¿A qué se Perdón, con todo respeto. ¿Usted tiene pruebas de que fue una calumnia? Pero por supuesto que es una calumnia. Es decir, ¿Qué pruebas que tiene? es una calumnia que el señor Víctor Pacheco señale, como lo han dicho algunos magistrados, que el magistrado Jorge Pretel pidió dinero para el magistrado Mauricio González y para una decisión de un fallo. Eso es una calumnia. Y lo que tiene que hacer el señor Pacheco es probar que efectivamente eso ocurrió. Y por eso estamos llevando, repito, del escenario de los chismes al escenario judicial este proceso. De acuerdo, pero ¿qué pruebas tiene usted de que el señor Pacheco sí dijo lo que el magistrado González dijo que afirmó? Bueno, precisamente se trata de presentar una denuncia para que ante la instancia judicial correspondiente el señor Pacheco diga si sí dijo eso o no lo dijo. Si no lo dijo, se extingue la acción penal, porque obviamente no tendría objetos continuar con la investigación por calumnia. Y si se ratifica, pues tiene que aportar las pruebas, porque de cualquier manera entonces tendría igual, si no aporta las pruebas y verifica y constata que efectivamente esos supuestos ofrecimientos y entregas o ofrecimientos de dinero se dieron, él tendría que responder también frente al tema de la calumnia. Yo tengo entendido, doctor Abelardo, que el señor Pacheco le dijo al magistrado González, cuando el magistrado le pidió firmar un documento donde constara su denuncia, que él dijo: no tengo necesidad de firmarlo, mi palabra es de honor, y juró que es cierto. Bueno, yo no sé si a estas alturas un personaje como Víctor Pacheco pueda tener honor para algo. Lo cierto es que ese tipo de cosas, para que tengan una consecuencia jurídica, deben vertirse esas declaraciones, esas denuncias deben hacerse ante la autoridad judicial competente, porque repito, aquí estamos frente a dimes y diretes, a chismes de cocina, y lo que hay que hacer es llevar esos chismes al escenario judicial para que con pruebas se certifique las respectivas denuncias que se han vertido ante los medios de comunicación. Sí, pero digo, hasta ese momento, hasta hoy, hasta esta noche, el asunto es palabra contra palabra, porque no hay pruebas. Incluso ni siquiera eso, porque es que Pacheco no se ha ratificado de nada. Vamos a esperar a ver qué dice. Hoy fue ante la Fiscalía, ¿no? No, Pacheco hoy fue a la Fiscalía, tengo entendido, en Barranquilla, a radicar su dirección para que le notifiquen, y ha sido citado por la Comisión de Acusaciones para que rinda su versión de los hechos el día viernes a las 9:30 de la mañana. Entonces ahí vamos a saber si esto es un chisme, si es verdad, si el señor Pacheco se ratifica y si efectivamente tiene pruebas. Pero permítame hacerle la siguiente precisión, maestro, porque es importante que los televidentes entiendan esto. Jorge Pretel no seleccionó la tutela.
Jorge Pretel votó en contra de lo que estaba buscando Fidupetrol y su apoderado, el señor Víctor Pacheco, en contra de las pretensiones, en este caso de quien tuteló de Fidupetrol. Y además de eso, el magistrado González Cuervo reconoció hoy en la diligencia, como lo venía reconociendo desde el lunes en distintos medios de comunicación a través de un comunicado, que el magistrado Jorge Pretel jamás le mencionó el tema de Fidupetrol durante el trámite de esa tutela, y que además el magistrado Jorge Pretel jamás le habló del señor Víctor Pacheco. Entonces, en un ejemplo muy sencillo, mañana dicen que usted me mató a mí y mientras los conducen a usted al calabozo, a mí me ven de rumba con unas amigas lindas en la zona T. Obviamente no hay delito. Es lo que pasa en este caso. Aquí se están señalando una serie de cosas que, si se va a la realidad de los hechos, nos pueden dar a entender que efectivamente no se cometió ninguna conducta ilegal, porque el doctor Pretel, primero, no pidió el dinero, jamás, y segundo, no escogió la tutela y votó en contra de las pretensiones de quienes se supone pagaron un dinero para que él votara a favor. Eso no tiene sentido, sería la primera vez que se paga un dinero para que se vote en contra de las pretensiones de quien busca una decisión favorable. Permítame usted, doctor Abelardo, un segundo para presentarnos los comerciales y ya regresamos con Perfecto. ¿Qué pasó hoy en la diligencia, ampliación de denuncia que el Estado González presentó en la Comisión de Acusación? Bueno, el señor presidente de la Comisión de Acusaciones le formuló una serie de preguntas al doctor González Cuervo. Él respondió, adicionó otras tantos y se me... ¿Qué pregunta le formuló? Bueno, esas preguntas tienen una reserva porque esto se tramita a través de la ley 600, no puedo puntualmente referirme a ello. Pero debo decir que la comisión, en aras de garantizar el debido proceso del magistrado Pretel, me permitió contrainterrogar a mí al magistrado González. ¿Quiénes estaban presentes? Estaba el presidente de la comisión, el doctor Bedoya, el señor secretario, el doctor Duque, una secretaria, el doctor González y quien le habla. ¿El doctor Bedoya, presidente de la comisión, va a ser el ponente? Él está dirigiendo la investigación como presidente de esa célula legislativa, que ahora es célula investigativa porque tiene esa función de acuerdo a la Constitución. De acuerdo con la ley, usted no puede violar la reserva del sumario, pero ¿hubo alguna respuesta que dio el magistrado González que a usted le hubiera sorprendido? En absoluto, en absoluto. Me parece que fue una diligencia muy cordial, primero que todo, muy clara. Se preguntaron por parte de la comisión aspectos determinantes. Yo pedí precisión frente a otras cosas y quedó dilucidado, sin dar mayores detalles en esa diligencia, que este es un asunto de chisme de cocina. Tú me dijiste, yo te dije, pero nadie hasta este momento ha aportado una prueba contundente de lo que se ha dicho. Lo que yo digo, sí. ¿Por qué dice usted, doctor Abelardo, que quedó dilucidado? Sí, porque es que uno pensaría que detrás de una denuncia de esas hay una prueba fundamental, determinante, fehaciente, que indique que efectivamente se incurrieron en algunas conductas penales. Pero lo que hay, yo te dije, tú me dijiste, nada concreto. Y por supuesto, lo que me parece más resaltable de todo eso, repito, es que el magistrado González reconoció bajo la gravedad del juramento que el magistrado Jorge Pretel jamás le mencionó el tema de Fidupetrol y jamás le mencionó al señor Víctor Pacheco. Pero usted sabe, doctor de Estrella, que el doctor Pacheco buscó contacto con 3 magistrados. Bueno, para decir lo mismo, ¿no? Pero ahí va usted a un punto importante. ¿Por qué Víctor Pacheco aparece en la Corte el día en que se va a seleccionar a Jorge Pretel como presidente? No es exacto. Sí y no. Primero, doctor Refaz. El doctor Pacheco apareció primero, esto ocurrió desde septiembre. Agosto. El supuesto incidente, sí, en donde habría ofrecido plata. Sí, señor. Agosto, septiembre. Y en octubre hubo una visita del doctor Pacheco al magistrado Mendoza. Sí. Mendoza no dijo nada. Bueno, ¿por qué no denunció Mendoza eso? Ojo, tiene el deber. Eso no se sabe. Tiene el deber. ¿Por qué Mendoza no denunció eso? No se sí, sabe. Pero el tema se lleva, digamos, a conocimiento de los otros magistrados el día 3 de febrero cuando se celebraba la elección de Jorge Pretel. ¿Por qué se lleva ese día? Pues porque había una intención clarísima de no dejarlo elegir. ¿Y por qué no querían que Jorge Pretel fuera presidente de la Corte? Permítame hacer este análisis, que hace parte estructural de nuestra defensa. Y es que precisamente a Jorge Pretel le están cobrando varias cosas. Primero, que haya sido nominado por el expresidente Álvaro Uribe. Segundo,
que haya tenido posiciones ideológicas conservadoras con las que yo no estoy de acuerdo, pero no por eso me parece que deban perseguirle. Ha votado contra el aborto, ha votado contra la unión y adopción de parejas del mismo sexo, ha votado contra la legalización de las drogas, contra la eutanasia. No le perdonan que tenga ideas conservadoras. Eso hace parte de la democracia y del disenso. ¿Qué otra cosa no le perdonan a Jorge Pretel? Perdóneme, que vaya a elegir junto al presidente del Consejo de Estado y de la Corte Suprema, al próximo registrador nacional del Estado Civil y al próximo director de la rama judicial. Y lo más grave, Jorge Pretel es el ponente, el fallo histórico de las pensiones megamillonarias, que rebajó a sus justas proporciones esas pensiones en cabeza de 2.500 privilegiados. ¿Sabía usted, mi querido maestro, que en la Corte Constitucional hay 2 magistrados que son declarados enemigos de Jorge Pretel, que están peleando precisamente porque le bajaron la pensión, ya tienen derecho a la pensión? Y un ex magistrado que salió, el doctor Nilson Pinilla, que se ha dedicado a atacar en todos los medios al doctor Pretel, también está afectado por ese fallo. Y déjeme decirle lo siguiente, yo conocí al doctor Joribán Palacio y al doctor Pinilla, porque me los presentó el doctor Pretel cuando hacían campaña y le pidieron a Jorge Pretel que le ayudara, y Jorge Pretel me pidió que yo le ayudara con algunos amigos parlamentarios para que votara por ellos. En ese momento Jorge Pretel sí era bueno, hoy es perfectamente malo. Eso no es coherente, eso no es serio y eso es inmoral. Pero miren, doctor Abelardo, ¿qué interés podría haber tenido el doctor Pacheco en denunciar lo que denunció? ¿Qué interés podría tener en esas cosas? Bueno, yo creo que Pacheco es un abogado ardido porque se tomó una decisión en contra. ¿Y él hace en consecuencia por ardido todas esas cosas? Ya voy para allá, porque se une una cosa con otra. Esto es más perverso de lo que usted cree y de lo que la gente pueda creer. En realidad Pacheco está ardido, para decirlo como debe decirse, porque creía que Pretel, por ser conocido de él, iba a fallar a su favor, y Pretel falló en derecho como pensó que tenía que fallar y como falló la sala en pleno. Pretel no salvó votos. Perdón, es que Pacheco le pidió a Pretel que votara. No, por supuesto que no. No, pero a ver, es innegable y lo ha reconocido. Acaba de decir. No, pero un momentico, un momento, yo no dije que le pidió. Yo dije que se sentía mal porque una persona que conocía o que conoce no votó frente a los intereses que tenían una tutela. Es decir, que Pretel sí conocía el... Pero claro que conocía a Pacheco, como lo conocía el doctor... Pacheco no, el tema. Sí, lo conocía. Pero hacía parte de las decisiones que tenía que tomar, pero no era el ponente. ¿Usted sabe quién llevó a la corte al señor Pacheco? ¿Quién es el amigo de Pacheco en la corte? Pero mira, doctor de Fela, con todo respeto, lo que yo he entendido es de dónde viene su afirmación de que el doctor Pacheco estaba ardido. Bueno, es una conclusión, por supuesto, es una conjetura, pero eso se mezcla con los malquerientes de Jorge Pretel dentro de la corte y fuera de ello. Yo he denunciado que aquí hay un rector de una universidad muy importante. Se hicieron reuniones en ese despacho, antes de la elección y después, antes para evitar la elección de Pretel y después para boicotearla como efectivamente ha venido ocurriendo. Entonces, se juntó un abogado molesto y ardido que no dio plata, sino que se sentía que a ese magistrado que conocía podía votar por él, y los malquerientes de Pretel que se dicen que son liberales, pero no le perdonan sus posturas conservadoras. Son 2 cosas que se juntaron. Mejor dicho, se juntó el hambre con la comida. Mire, otro de los argumentos suyos que yo me permito rebatirle con todo respeto. No se preocupe. Usted dice, es que el doctor Pretel fue elegido a la corte por el doctor Uribe. El doctor González también. No, pero es que ese no es el tema. Yo creo que Mauricio... No, usted lo dijo. No, son 2 cosas distintas. Perdón, no, Mauricio González no hace parte del complot. Perdón. Mauricio no. No, es que mire, Mauricio González denuncia a Pretel. Los 2 eran íntimos amigos. Sí. Los 2 de origen uribista. Entonces... Pero a ver, pero es que el problema de Pretel no es con Mauricio González. Es que Mauricio, no, yo no he dicho eso, dije unos magistrados, no dije nombres. ¿El uribismo qué tiene que ver? No, aquí? Claro que tiene que ver. Pero si claro que tiene que ver, porque este es un tema ideológico, perdóneme, pero ahí hay magistrados y está ese rector de esa universidad por fuera que todavía se cree dueño de la corte, que tienen ideología liberal y que creen, sin comentarios, porque estamos investigando eso y lo pondremos. No se preocupe que ya se va a saber, usted sabe que yo no me quedo con nada ni le como cuento a nadie, yo voy para adelante. Está diciendo que usted está hablando doctor Henao, rector del externado. El que ha dicho doctor Henao usted, yo sin comentarios frente a ese nombre. Lo digo yo. Por eso. Pero lo que le quiero decir es que, a ver, me estoy refiriendo al rector de una universidad, sin comentarios, señor periodista. Pero fíjese usted, maestro, lo cierto es que esas personas que dicen ser liberales no le perdonan a Jorge Pretel que lo haya
ternado Uribe porque no lo eligió Uribe, lo eligió el Congreso, el Senado de la República. Y dos, que tenga unas posturas conservadoras. Pero también el doctor Uribe ternó a González. Sí, pero es que el problema no es con González. González hizo lo que tenía que hacer. Pero porque si a González lo están instrumentalizando los enemigos de Jorge Pretel. Pero si llegan a mi despacho, yo como magistrado, pues yo creo que habría hecho lo mismo que el doctor Mauricio González. Había presentado la denuncia. Lo que usted dice, doctor de Estrella, es que el doctor González fue víctima, no fue utilizado dentro de un complot contra... Por supuesto, es el vehículo, pero no es el auspiciador de este complot. Si llegan a la oficina de González y le dicen, usted está diciendo, hay un abogado que está diciendo que Jorge Pretel pide una plata para usted. Hombre, yo pongo eso en conocimiento de las autoridades, pero él está siendo instrumentalizado por los verdaderos enemigos de Jorge Pretel, que no es el doctor González. Ah, claro, el doctor González creo que hizo lo que correspondía en derecho. Mientras que otros magistrados como el doctor Mendoza, que dice usted conocía el tema desde mucho antes, omitió ese deber de denunciar ante las autoridades competentes un supuesto tráfico de influencias y de entregas de dinero en la Corte. Eso es grave. Si lo omitió es amigo, no enemigo. No, pero si lo omitió es muy grave porque él es un servidor público. Y hay una violación gravísima a la ley. Pero sería a favor. Eso es independiente de que cometa o no una conducta que definitivamente está penada por nuestra legislación. Un servidor público tiene la obligación de denunciar los hechos que conoce que son ilegales, por supuesto, y más se trata de ello. Creo entonces que Mauricio González hizo lo correcto. Doctor Abelardo, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación, maestro. A nuestros televidentes les preguntamos, ¿ustedes creen en el doctor González? ¿Ustedes creen en el doctor Pretel? ¿Ustedes creen en el doctor Pacheco? ¿Está bien? Fantástico, me parece muy bien la encuesta. Resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Vieron las noticias del día en Misión Central de CM. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el abogado Abelardo de las Priellas sobre el escándalo de corrupción en la Corte Constitucional, ¿usted en quién cree? En el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, 92%. En el magistrado Mauricio González, 6%. En el abogado Víctor Pacheco, 2%. Total votos hasta el momento, 1.872.